Bendiciones. Reciban un caluroso saludo y bienvenido a este discipulado más de la Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y aquí pues emocionado porque seguimos con un capítulo más de esta serie Ezequiel y el río de vida. Ezequiel es un profeta que, aunque habló cosas del futuro, también habló acerca como cosas de conducta. O sea que habló como un sacerdote. Y vamos a descubrir por qué la riqueza del consejo para nuestra vida y cómo nosotros, a través de ese consejo, podemos dar el fruto que Dios quiere. Ven, ahí donde estás. Vamos a entregar esta reunión al Señor y acompáñame en oración. Amado Dios, tú eres santo, digno de ser adorado, exaltado, aclamado. Te ruego, mi Dios, seas tú quien nos dirija, quien nos hable, quien nos exhorte. Padre mío, háblanos, te lo pido. Y te ruego, Señor, aquel que está atravesando algún tipo de situación de adversidad, aflicción o cualquier tipo de problema, seas tú, Señor, quien se los ayude a pasar esa prueba o a resolverlo. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, entonces, ¿por qué Ezequiel y la importancia del mismo? El Antiguo Testamento tiene, pues, está distribuido en diferentes colecciones, llamémosle. Está el área del Pentateuco, están los libros históricos, los libros poéticos, pero también están los libros de los profetas, y ahí se dividen los profetas mayores y los menores. Entre los mayores no es porque sean mayores por rango o posición, sino porque el libro que se escribieron tenía mayor cantidad de capítulos que los libros menores, que eran pues dos, si mucho, 2, 3 capítulos. Entre los mayores está Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, que lo escribió Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y ahí tenemos pues 12 profetas menores, que como lo mencioné, estos 12 más estos 4, 16 profetas que le hablaron al pueblo de Israel con relación a su conducta. Y de alguna manera nosotros debemos de apropiar ese consejo, porque nosotros somos un pueblo espiritual bajo la sombra del pueblo israelita. O sea que el Señor vino a confirmar, Jesucristo, en el Nuevo Testamento muchas de las cosas de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Ezequiel, pues, este profeta, aunque él habló profecías, por ejemplo, está Ezequiel 38, ahí habla acerca de una región que llama Magog, y el príncipe que lo gobernaba era príncipe de Rus. Rus significa Rusia, por ejemplo. Entonces, ahí hay una profecía que habla de cómo es que estos países del norte en el futuro, van a invadir a Israel. Eso todavía no se ha cumplido, pero lo vemos ya muy cerca. Pero también tiene una riqueza, porque en sus últimos capítulos hace una comparación de lo que él vio, porque él, como Juan el apóstol en Apocalipsis, fue traspuesto, o sea, fue llevado y vio una escena que es la misma que vio Juan en Apocalipsis, y es un río de vida. Por eso le llamamos Ezequiel y el río de vida. Eso lo explicamos en el primer discipulado. Si usted me está viendo por primera vez, te animo que refresques esta enseñanza regresando al primero para entender la importancia de todo lo que significa el río de vida. Hoy pues solo vamos a dar una pequeña introducción acerca de este río de vida, o un río que sale del santuario. Como lo vio Ezequiel, que empieza en el capítulo 47,
dice de esta manera: después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Y ahí él comienza viendo cómo es que Ezequiel vio un personaje, una entidad angelical o espiritual, que lo llevó de la mano a través de este templo, pero sobre todo a través de este río. Y la importancia del por qué explica ahí del río. Y esto mismo vio Juan, el apóstol, que registró en el Apocalipsis, y no es casualidad que Ezequiel esto lo registró en sus últimos capítulos, y Juan, el apóstol, lo registra en los últimos capítulos de este magnífico libro de la revelación de Jesucristo. Y él lo escribió de esta manera: y me mostró un río de agua de vida. Ahí ya le pone que el agua de ese río, pues, daba vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran sanidad de las naciones. Bueno, entonces con esta declaración habla de que uno de los objetivos de atravesar el río era poder llegar a estos árboles de vida. Y no es casualidad que el Señor varias veces nos compara a nosotros como árboles, como cedros del Líbano, como el roble en Isaías 60, y nos dice también en el Salmo capítulo 1, verso 3 de esta manera: que el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, y dice que él se deleita en la ley del Señor, pero dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y esto es importante, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera o prosperará. Ese es el verso que cualquiera podría ansiosamente buscar. Yo quiero ser prosperado, por supuesto que es el anhelo del Padre, pero él dice, ¿pero eres un árbol de vida? ¿O eres un árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva y tienes el fruto correcto? Y esto pues nos lleva a aquella expresión de Jesucristo cuando él define acerca de el tipo de fruto que debería de dar el creyente. Porque él dice que el creyente va a ser conocido por sus frutos, ¿verdad? Y cuando él te dice esto, que seamos conocidos por el fruto, que es como que si tú llegas al cielo, tú seas conocido por ese fruto. Pero cualquiera diría, el fruto es entonces el servicio que tengo que dar en la iglesia, y no necesariamente. Entonces el fruto es la cantidad de almas que vinieron por medio de mi testimonio. No necesariamente. El fruto en sí es un fruto de vida. Y él pues lo menciona de esta manera. Leámoslo así. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, es interesante porque ahorita aquí descubres que nos confronta pensando, ¿y será que el fruto que yo tengo es bueno o es malo? Y si tú dices, no, yo he sido buena gente, no necesariamente eso es el fruto que Dios busca. Explicábamos la semana pasada que un fruto bueno se caracteriza
porque es un fruto que si tú lo das a alguien, él se deleita tanto de ese fruto que él es capaz de agarrar esa semilla, sembrarla, esperar su tiempo, agarrar de ese fruto que él cosechó y se lo da a alguien más. ¿Por qué? Porque ese fruto a él le transfirió un deseo de plantar. ¿Para qué? Para que diera vida. Igual es la vida del creyente. Si tú lo que haces le transfiere vida a las personas y estas personas al tener esa vida transfieren eso a alguien más, el fruto que tú les diste hasta que ellos lo comparten se convierte en bueno. Entonces el fruto del creyente es aquel acto que él hizo, ya sea como un ejemplo, un testimonio, pues una obra que alguien más está dispuesto a repetir porque vio que fue de bendición en su vida y sobre todo de esa manera él logró conocer mejor el poder de Dios en su vida. Y el Señor, cuando encuentra a alguien dando ese fruto, dice, Él está en mi perfecta voluntad. Porque Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es, nuevamente, no aquel que se desvive en una iglesia o aquel que se desvive levantando sus manos únicamente, no, sino aquel que realmente su ejemplo provoca que otros hagan lo mismo en pro de un beneficio por el reino del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos decirle? Señor, quiero dar fruto, un fruto que te agrade para que el cual seamos conocidos. Entonces viene Ezequiel y dice, yo te voy a enseñar la forma de que tú puedas dar ese fruto. Y para eso tienes que entrar a ese río de vida y poder, pues, enriquecerte de lo que tiene ese río. Entonces, dice Ezequiel en el verso 3 del capítulo 47, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos. Entonces, aquí ya nos dice que realmente cada etapa vamos a ser medidos. Diga conmigo, Señor, yo quiero ser medido. Es preferible ser medido aquí en la tierra, que llegues ante Cristo, ante el tribunal de Él, y que Él trate de medirte ahí. Mejor es aquí en la tierra ser corregidos para poder obrar mejor. Entonces dice, pidió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Esta parte de los tobillos ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué significa? Los tobillos habla de fe, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel cargaba el arca caminando para partir el Jordán, dice que el agua con que les llegara a los tobillos ya tenían la fe para caminar. Inclusive fe para que otros conozcan de lo que Dios hace a través de tu vida, ese testimonio que quieres dar, que es pues el calzado, el apresto del evangelio, es la paz. Aquel que camina con sus tobillos es porque está llevando ese apresto en fe y en nuevas buenas para todo individuo. Pero hoy vamos a comenzar esta otra medida. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos que tenemos tobillos, tenemos rodillas, tenemos cintura. Bueno, pero menciona después que hay todavía un poco más. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y volviendo y vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles del uno o el otro. Entonces, prácticamente aquí encontramos la última etapa, que es sumergirse en el río de Dios.
dejar que el río de Dios nos lleve a su presencia, un río de su plenitud, ¿verdad? Esta etapa la vamos a ver, pues, primero Dios, la semana entrante, y hoy nos vamos a dedicar a ver, pues, las dos etapas intermedias. Vimos la semana pasada hasta los tobillos, así como lo tiene en su pantalla. Hoy vamos a ver qué significa llevar el agua hasta las rodillas, llegar el agua hasta la cintura o los lomos y, por último, a nado. Padre mío, háblanos, te lo pido, porque hoy queremos conocerte más aún. ¿Por qué la importancia de las rodillas? Bueno, la Escritura, cuando hace mención de las rodillas, habla acerca de las diligencias. Pero estas 4 etapas, la intención es, si uno las finaliza, ¿cuál es el objetivo final? No solo es dar fruto, pero ya dijimos que el fruto es transferencia de vida. Y cuando uno transfiere la vida, Ezequiel dice que uno se puede convertir en un pescador de hombres. Así es como lo menciona. Y dice en el verso 9 y 10. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrán muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores, dice. Y desde Engadi hasta Eneglaim, hasta un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Entonces, la finalidad de pasar el río por las tobillas, los tobillos, las rodillas, los lomos y estar a nado es, Señor, que mi fruto me convierta en un pescador de hombres. Bueno, ahora sí, ya me había adelantado yo a las rodillas, pero ahora sí ya entramos. ¿Qué significa las rodillas? Bueno, la Escritura habla varios pasajes de la importancia de las rodillas, pero en sí el aspecto principal que habla de aquel que fortalece sus rodillas es la diligencia. Que aquel que está dispuesto no a dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Aquel que está deseoso de una respuesta y está capaz de doblar rodillas clamando por un milagro celestial en su vida. Isaías 35:3 nos dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Esto de las rodillas endebles es como las rodillas flojas. Entonces da a entender de que muchas veces aquel que pierde el estímulo de continuar, por supuesto que vienen pruebas a la vida del creyente. Vienen momentos en que uno ya no puede responder igual y uno quiere ser un buen creyente. Pero la tendencia es que uno afloja. Y al aflojar, cuando menciona unas rodillas endebles, es como que se afloja el deseo de caminar, de soportar este cuerpo, porque ya no soportan mis piernas la carga de los problemas, de las situaciones, y de alguna manera esto viene y puede apagar el fuego que hay en uno. Entonces el Señor te dice que cuando tú te sientes que tu fuego se está apagando, que ya no tienes esa ilusión o ese deseo de buscar a Dios, es el momento de decirle: Señor, ayuda a mis manos que pueda alzarlas y ayuda a firmar mis rodillas, que me pueda levantar con fuerza y caminar para ti. Porque de esta manera, estas rodillas que se quedan paralizadas, por así decirle, ya no logran llevarme al propósito por el cual tú quieres. Y quien lo escribió mejor fue Hebreos,
en el capítulo 12, verso 12 y 3, nuevamente de esta manera. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas o relajadas, dicen otras versiones. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Qué lindo, ¿verdad? Porque el Señor te dice, cuando te sientas que has perdido ese ánimo, esa fuerza de caminar conmigo, ya sacúdete y dile, Señor, ayúdame, que me pueda levantar. Y aunque tenga todavía esa parte de desmotivación como un cojo, que aunque ya no camine a la misma velocidad como otros, o tal vez como caminaba antes, ayúdame que no me salga del camino. Y yo sé, Señor, que conforme yo camine hacia tu propósito, voy a recibir el milagro de la sanidad. Tú vas a sanar a aquel que se vuelve diligente. La diligencia, pues, es una virtud. Pablo decía, aquel que se siente rezagado, ore, manténgase orando. Por eso dice en Romanos 12, 11 y 13, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vienen las aflicciones, vienen problemas, vienen adversidades, llega un momento que ese desánimo hace que uno baje la guardia. Pero él dice, no te vuelvas perezoso, sé diligente, fervientes, deja que el Espíritu de Dios sople. Sé ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza y nuevamente persevera en el sufrimiento. O sea, que puedas pasar la prueba. Eso que te angustia, que lo puedas pasar, pero diligentemente. Y una forma en que puedas pasarlo es fortalece tus rodillas dedicado a la oración. De esta manera, él mismo dice, de rodillas se logran muchos éxitos. Cuando uno pide de rodillas, logras mover el brazo de Dios. Así lo dice. Por esta causa doblo mis rodillas, decía Pablo a los de Éfeso. Capítulo 3, verso 14. Ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, y dice el verso 16, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Señor, me siento débil. Ayuda en mi debilidad, con poder por su Espíritu en el hombre interior. Señor, te pido, Padre mío, seas tú quien sople hoy, y aquel que ha decaído en su estímulo para buscarte, en su semblante, en su ánimo, Señor, hoy sea fortalecido con poder. Pero una cosa te pido, dobla tus rodillas diciéndole, Señor, ya no puedo más. Ayúdame, ayúdame, oh Dios. ¿Y sabes qué sucede? Que aquel que empieza buscando a Dios de rodillas, como dice cuando leíamos Hebreos hace un par de filminas, él va a querer santificarse. El que empieza a doblar rodillas y empieza a presentarse delante de Dios humilde, empieza a presentarse ante Dios con manos levantadas, diciéndole, Señor, fortaléceme, ayuda en mi debilidad. Él te dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabes qué? Realmente el Padre dice que por gracia nos da la salvación, pero la santidad, dice, esa la tenemos que buscar nosotros. Y dice que Él incluso ayuda a que nosotros nos podamos santificar en espíritu, alma y cuerpo. Él puede ayudarnos, pero la búsqueda inicia contigo.
Señor, ayuda a fortalecer mi deseo, que sea yo diligente en buscarte, porque de esta manera me voy a santificar. Y curioso, porque dice que el que es santo va a poder ver al Señor. Bueno, entonces de esta manera vemos que cuando el agua llega a las rodillas, nos habla de diligencia, nos habla de un buen ánimo, nos habla de la oración. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces en esta expedición de la búsqueda del fruto para poder dar vida. Entonces, si ya pasamos los tobillos, ahora nos tocaría pues la cintura, ¿verdad? Tobillo, cintura. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando uno comienza cualquier aspecto, generalmente el primer peldaño de crecimiento que Dios pone es la fe. La fe en los tobillos es importante. Pero posteriormente dice que es importante el ser diligentes. Aquel que logra perseverar. Pero la diligencia es aquel que no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Dice que el diligente, el que es diligente delante reyes, estará. Cuando Dios encuentra a un diligente, como que Él lo coloca en personajes que pueden ser de bendición a tu vida, dice el proverbio. El diligente delante de reyes estará. Realmente, diligencia, ¿se acuerda? En el antiguo oeste hablaban, ahí viene la diligencia. ¿Por qué? Porque generalmente venía en el tiempo correcto, en el día y en el tiempo indicado. Cuando se decía, viene a las 12 y llegaban, ahí venía la diligencia. Perfectamente, exactamente el tiempo. Entonces el diligente es el que busca con disciplina ciertos momentos de presentarse delante de Dios en el tiempo correcto y en el lugar correcto. ¿Cómo? Pues teniendo buen ánimo y en oración. Bueno, entonces, ahora sigamos con el otro punto, que sería los lomos. Entonces, el lomo habla de la cintura. ¿Por qué la importancia del lomo? Bueno, el lomo es donde están, llamémosle así, la parte de las entrañas de la persona. Dígase, esa parte donde está el estómago, donde están los riñones, e inclusive están llamémosle esas partes que alimentan como a los órganos de reproducción, ¿verdad? Como, dígase, la próstata o la vejiga o el sistema urinario, ¿verdad? Entonces, esto nos habla, cuando hablamos de lomos, habla de, por ejemplo, el sentido de un lomo, es donde ahí están los deseos o los apetitos. Por ejemplo, el estómago dice que controla el lomo para poder controlar tus deseos alimenticios. Así lo menciona Pablo en un verso, ¿verdad? El lomo habla de poder controlar y ceñirlos. Ceñirlos es como yo aprieto, o sea, yo tengo el dominio de mis lomos, ¿verdad? Pero vamos a ver versos que nos puedan hablar acerca de esto. Dice 1 Pedro capítulo 1, verso 13, de esta manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. El entendimiento pues habla de nuestra mente, de esa parte del alma, ¿verdad? Que muchas veces en el alma están las emociones, ¿verdad? Están los pensamientos, las convicciones, la conciencia, por ejemplo. Entonces, aquí está diciendo, ceñid, o sea, como que aprieta, como que prepara, o sea, sujeta, que se sujete estos deseos que hay en ti, porque el que no logra controlar esos deseos, aunque venga con un buen propósito de Dios, cuando has caminado por fe, cuando te has
presentado delante de Dios en oración y perseverando en oración diligentemente, ¿verdad? Pero tus deseos hacia los deseos de la carne hacen que retroceda todo eso que has logrado desarrollar o no logras superar. Entonces, por eso dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de tus emociones, de tu mente, sed sobrios. O sea, sed sobrio es lo contrario a no caer en algún tipo de borrachera, en el sentido que algo que te permita tener el control. Entonces, mantén el control y espera por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, es que Jesús anhela que uno pueda tener ese dominio propio de poder guardar los lomos. Para poder entender esto de guardar los lomos, dice una definición, ahí dice 1 Pedro, pero no es este verso, eso era la plantilla anterior, pero la definición de los lomos es, ceñir los lomos significa recoger los extremos de las vestiduras en una faja para caminar libremente y rápido. Y esto era algo que sucedía muchas veces en las vestiduras de los hebreos. Muchas veces Dios le dice, cíñanse y prepárense, porque aquel que logra prepararse ante cualquier adversidad es porque logra tener dominio propio, porque va a tener libertad para la batalla o para cualquier acción que requiera su libertad de operar. ¿Cómo explicarlo mejor? Pues aquí tengo esta figura que seguramente te va a entender. Entonces, mire, usted mira a un personaje que tiene su túnica, y cuando el Señor dice, cíñanse los lomos, por ejemplo, dice que cuando Jesucristo se acercó a la orilla y estaba Pedro y Juan en la barca, dice que Juan cuando lo vio, es el Señor, y él se tiró a buscarlo. Y dice que Pedro se ciñó sus vestiduras. Quiere decir que él tenía la túnica extendida, y si se hubiera tirado al agua con la túnica extendida, pues no logra nadar. Que es ceñirse, que es como usted lo mira, ahí es levantarse la falda, meter por el centro hacia el frente todo el vuelo de la falda, pasársela por atrás y de ahí partirla en dos y hacerse un nudo. Y eso crea como si tener un short o un pantalón corto. Y eso permita que esta persona pueda estar listo para la guerra, la batalla o ir a trabajar inclusive. Entonces, cuando hablamos ceñirse los lomos, prácticamente está diciendo, ¿verdad?, una actitud de estar listo para salir a actuar o pelear. ¿Pero cómo? Porque yo antes he dominado, he amarrado mis emociones, mis deseos, cualquier tipo de sentimiento anómalo. ¿Por qué? Porque el que esté con un sentimiento, está muy triste, está muy deprimido, ¿verdad? Así como lo vemos de las rodillas endebles, pero aquel que ha dejado de dejarse llevar por algún deseo, y sobre todo que no es espiritual, sino de la carne, es porque no logra amarrar esa túnica. Y cuando Dios le dice es tiempo de la batalla, batallar, está diciendo tienes un impedimento, tienes una túnica que no te permite batallar. Entonces, ten dominio propio y sujeta esos deseos de la carne para que puedas batallar y que estés listo para poder estar a la pelea o al trabajo o en cualquier comisión que Dios te da. Entonces, mis amados hermanos, hoy yo te animo a que tú puedas sujetar
esas debilidades, esos deseos que a veces no logras controlar y tú dices, es que vuelvo a caer, es que y le echamos la culpa al carácter, es que ese carácter que heredé de mis... Y empiezas a mencionar familiares o empiezas diciendo, no, es que lo que pasa es que yo soy muy débil. No, hoy te dice el Señor, ciñe tus lomos. En Cristo Jesús, Él nos da la autoridad para nosotros poder tener dominio propio. ¿Por qué es tan importante ceñir los lomos? Porque hay una figura tan linda que habla cuando Jesucristo venga en los aires. Cuando Él venga en los aires y nos llame a la iglesia, va a llamar a una iglesia que ha ceñido los lomos, que ha logrado tener dominio propio, que tiene control de esas debilidades y que está listo para la batalla o cualquier guerra, cualquier prueba y puede pelearla en todo sentido. ¿Cómo vemos esa figura? Pues en Éxodo capítulo 12, cuando Él viene y dice que Moisés les ordena y les dicen, cuando el ángel venga y pues cuando se suene la trompeta para que todos salgan y el ángel venga y marque y pase, recorra todas las casas, va a buscar la casa que tenga la marca de la sangre en el dintel, pero todos tienen que estar listos para la salida, porque ese día tienen que tomar la Pascua y estar listos, porque cuando estén ustedes preparados y oigan esa trompeta, van a salir para hacer esa caminata por el desierto. Bueno, en este caso, en esa caminata hacia la tierra prometida. ¿Cómo es que los dijo? Y dijo así. Y de esta manera lo comeréis, el cordero que ellos comieron ahí en la Pascua. Ceñidos vuestros lomos. Y mire, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Esto es la Pascua del Señor. Entonces, es una figura que cuando el Señor también llame a su presencia, va a llamar a aquellos que han comido el cordero, que aquellos que son creyentes, aquellos que tienen las sandalias en los pies, o sea que no se avergüenzan de predicar a Cristo porque han pasado el agua a los tobillos. Aquel que tiene el cayado en la mano, porque el cayado habla del Shabbat, que es el Shevet, que es una autoridad espiritual. Aquel que tiene autoridad espiritual y que ha ceñido, que ha tenido dominio propio en sus debilidades, pidiéndole a Dios, va a poder escuchar esa trompeta y va a poder salir al encuentro del Señor. Y dice el Padre, mira qué lindo esta reflexión, que aquel que ha logrado ceñir los lomos es una persona que va a poder transferir su vida inclusive hacia las generaciones. Mire cómo dice Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y te multiplicaré. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. O sea que aquellos lomos santificados, aquellos lomos o aquel dominio propio que has logrado santificarte, porque hablamos de la santidad en las rodillas, va a hacer que tú puedas transferir ese fruto y tus generaciones que vienen van a desear ser como ti, como tú eres. De ti saldrán, de tus lomos saldrán reyes, dice, y serás de mucha bendición. Aleluya. Padre mío, yo te ruego, Padre mío, que nos puedas, Señor, santificar, pero sobre todo, oh Dios, que podamos, Señor, tener ceñidos nuestros lomos para que de nuestra vida muchos puedan venir a tu conocimiento y que podamos transferir ese fruto que tú nos pides, que podamos presentarte para ser conocidos. Entonces, ¿qué habla cuando hablamos de los lomos? Pues nuevamente habla de dominio propio. Y esto obliga a
examinarnos continuamente. Examínate continuamente y que puedas de esta manera transferir tu vida a otros. ¿Por qué? Porque has logrado caminar por los tobillos, has logrado no avergonzarte, sino dar un testimonio de vida, has logrado, pues, actuar con tus rodillas, activar tus rodillas en oración, en disciplina, en diligencia. ¿Para qué? Para poder tener una vida que tiene dominio propio en sus emociones, en cualquier temor, en cualquier angustia, en cualquier cosa, tienes dominio propio. Y eso nos ayuda, Señor, a examinarnos para presentarnos mejor. Y de esta manera, dice el Señor que tu vida será una transferencia a otros. Qué lindo poder descubrir lo que Dios hoy nos está mostrando. Aleluya. Bueno, mis amados, con esto hoy hemos finalizado esta etapa de las rodillas y de los lomos o la cintura. Recuerda que el Señor te encuentre dando fruto, pero hay que atravesar por los tobillos, por las rodillas, por la cintura y después sumergirnos en el río de su presencia, que lo vamos a ver la semana entrante. No te lo pierdas. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que ha estado pendiente, presente de esta enseñanza. Bendícelo, te lo ruego. Pero sobre todo, oh Dios, dale esa autoridad espiritual para que pueda buscarte diligentemente en oración. Padre mío, desde ya desata la flojera y que puedan quitar el desánimo y que te busquen. Y al mismo tiempo, Señor, que puedan tener dominio propio de cualquier debilidad, de cualquier dardo del enemigo que los tiene atados a algo que ellos quieren dejar. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, dale esa autoridad, que puedan ceñir esos lomos para poder batallar, para poder, Señor, estar listos para el encuentro contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Y te animo a que puedas estar listo para el final de la semana entrante. Bendiciones.